Un saludo muy grande para la República de El Salvador y agradecimiento también por la invitación al doctor Luis Caminos. Así que hoy les estoy presentando una conferencia muy importante que tiene relación con lo que es la vejez y las personas mayores. Hoy vamos a iniciar el día de hoy con los conceptos básicos más importantes para poder avanzar en este trabajo que les estoy presentando el día de hoy. No hay ninguna etapa de la vida en la que se pueda determinar con exactitud el inicio de la mencionada etapa, salvo la primera infancia que surge del nacimiento, y por tanto las fronteras son difusas. Cada persona tiene una historia de vida diferente y la llamada adultez mayor o vejez es aún más heterogénea. Pero veamos de qué se tratan tales etapas. Las etapas de la vida son establecidas por aproximación y dichas etapas, cuyas fronteras son imprecisas por la heterogeneidad del desarrollo de la vida en cada individuo, se acentúan más dentro de lo que se llama la adultez mayor o vejez. Y a esto hay que agregar el hecho de los cambios producidos en el envejecimiento en la actualidad. Ante el aumento de la longevidad, hoy envejecemos diferente y hay un incremento de la diversidad. La realidad da un vuelco en estos momentos. Entonces, concluimos en que la adultez mayor resulta la etapa de la vida más diversa, mucho más heterogénea, y que por lo tanto derriba toda posibilidad de estereotipos. Bien, entonces, esto nos pone ante un dilema, que si es correcto decir la vejez se inicia a los 60 años, ahora que se quiere expresar la heterogeneidad del envejecer de mil maneras, entonces hay una contradicción flagrante, pese a lo conveniente que pueda resultar para el trabajo de las políticas públicas. Indudablemente es necesario establecer un rango de aproximación para determinar la adultez mayor para el implemento de las políticas públicas, pero no podemos negar esa realidad de que la vejez de Pedro no se inicia al mismo tiempo de la de Juan, ¿no? O la de María igual que la de Juana. No es así. Entonces, la actualidad de la gerontología no nos debe llevar a ignorar o minimizar verdades bien establecidas del espectro biogerontológico. Y no estamos hablando necesariamente de geriatría, sino de una investigación biológica del envejecimiento, de la cual no hay que perder de vista su aporte y esclarecimiento sobre la verdad de lo que significa llegar a ser una persona mayor o del hecho mismo de envejecer. Bueno, veamos entonces el concepto o revisemos dos conceptos básicos en relación a las edades, ¿no? Una de ellas, la edad biológica y la llamada edad cronológica. Bueno, empecemos revisando el tema de la edad biológica. La edad biológica es considerada como un indicador del estado real del cuerpo, a diferencia de la edad cronológica, que solo se basa en el tiempo que ha pasado desde el nacimiento. La edad biológica se corresponde entonces con nuestro estado funcional interno y es un concepto fisiológico que informa sobre el envejecimiento de nuestras células, tejidos, órganos y sistemas. Esto implica que entre dos personas con la misma edad cronológica habrá uno que es más joven que el otro o más juvenil que el otro, indudablemente. De alguna forma, debemos considerar entonces este inicio de la vejez
como una ficción, como una, diríamos incluso una mentira conveniente, ¿no? Para seguir etiquetando a las personas mayores como personas vulnerables. Los que temen por los derechos ganados deben recordar lo que sucedió durante la pandemia. La vulnerabilidad se convirtió en una verdadera trampa para las personas mayores, ¿no? Entonces, la vulnerabilidad en sí no es algo inherente al hecho de ser una persona mayor. Uno no se convierte en vulnerable por el hecho de cumplir 60 años. No, la vulnerabilidad se produce por causas específicas, sociales o de salud, ¿no? Entonces, ¿cuándo uno se convierte en vulnerable? Porque de repente por falta de empleo, falta de ingresos, imposibilidad de comunicarse con la familia, con las personas, no tener una red social de apoyo, ¿no? Entonces, hay una vulnerabilidad social también, ¿no? Una vulnerabilidad asociada también a problemas de salud, ¿no? De algunas enfermedades de riesgo que necesariamente necesitan para ello de compañía y no se cuenta para tal. Entonces, en este caso, un tipo de soledad no deseada también, ¿no? Implica mucho el tema de vulnerabilidad. Pero, como vamos a concluir, la vulnerabilidad en sí no es una cualidad inherente al hecho de ser una persona mayor. Cuando etiquetamos a las personas mayores de 60 años como vulnerables, ¿qué estamos haciendo también? Estamos fomentando la sobreprotección, estamos reforzando los estereotipos. Crear un bloque de personas es el más grande desatino ante semejante diversidad. No existe las personas mayores como un bloque o etiqueta. Lo real es que existen personas con distintas condiciones del envejecer, en distintas etapas del proceso de envejecimiento, que es distinto de persona a persona. Pero entonces, todos hablan de personas mayores en general. Pues eso no existe. Lo que existe son amplia diversidad en el grupo de edad de personas mayores. Entonces, entendemos qué significa el edadismo. Ahora vamos a ver también. ¿Necesitamos las etiquetas para ofrecer servicios o productos para las personas mayores? Es una pregunta que se hace, ¿no? Y bueno, eso lo vamos a analizar. En un terreno donde la comunicación gerontológica es un desastre y los edadismos se reproducen sin cesar gracias a una comunicación inespecífica, ¿ya? Donde se habla de personas para proteger, cuidar y entretener, ¿no? ¿Para qué? Para crear un gran negocio, ¿no? De la actualidad. Pero esto, obviamente, es un desatino. Entonces, yo creo que es necesario mejorar nuestra visión de la gerontología, el enfoque gerontológico que debemos tener para poder abordar de una manera adecuada la vejez o adultez mayor y las personas mayores en general. Bien, por eso hemos dicho, la pandemia nos ha abierto los ojos, ¿no? Revisando los conceptos de adultez mayor o vejez, se considera una etapa de la vida con determinadas características físicas. Y como suele ocurrir, muchas personas mayores de 60 años no encajan con dichas características. No están entonces en la vejez, a pesar de tener 60 años o más. Eso se comprueba, como ya lo hemos nombrado anteriormente, cuando hemos encontrado diferencias entre la edad biológica y la edad cronológica. Pero bueno, queremos ganar derechos mostrando nuestro DNI, bien, pero la pandemia nos ha abierto los ojos, nos ha puesto a nuestra vista la vulneración del derecho ciudadano. Según los acuerdos internacionales, se nos considera a todos como personas mayores a partir de los 60 años. Y cuando hay personas
de menor edad que están en una situación tal vez más precaria por un envejecimiento patológico y prematuro. Están más envejecidos que nosotros, pero no tienen nuestros derechos. Eso es algo que también tenemos que contemplar. Ahora, la realidad cambiante está cuestionando y entonces nos cuestiona, ¿no? Y tambalean y se caen muchos paradigmas. Los constructos sociales se desploman ante los cambios. Necesitamos repensar la gerontología y fortalecer su sentido científico y serio, utilizando un lenguaje con criterios técnicos, sin transgredir nuestra gramática con voluntarismo y pintoresquismo, recuperar una necesaria seriedad, no más improvisaciones. Esto es también de gran importancia. Y también se puede considerar que hoy en día hay tabúes intelectuales, hay convencionalismos, necesidad de concordar a toda costa que realmente nos traicionan, ¿no? A veces el mero hecho de pensar es autocensurado. Replantearse las cosas resulta muy complicado. El temor a caer en conclusiones peligrosas. Bueno, evidentemente el tema de la vejez, adultez mayor y de las personas mayores es mucho más complejo y no tan simple como se pensaba, ¿no? Y esto nos lleva a una necesaria reflexión y replantearnos realmente y para interrogarnos a nosotros mismos, decir, ¿de qué estamos hablando realmente? ¿No? Entonces, comencemos a ser más analíticos y no nos conformemos solamente con escuchar que o leímos o encontramos que muchas personas dicen esto y lo damos por sentado que eso es. No, tenemos que tener la capacidad de análisis y de revisión. El conservadurismo intelectual nace del miedo de estropear lo que supuestamente ya está bien y el temor de alterar un orden consagrado. Entonces, es como cuando yo decía, los papagayos están haciendo mucho ruido, estamos repitiendo sin el adecuado análisis y reflexión. Estamos dando por sentado cosas que alguien dijo porque es muy famoso o porque muchas personas lo dijeron. Entonces, si hacemos un estudio sobre las publicaciones sobre personas mayores en medios de comunicación, medios institucionales, usuarios de las diferentes redes sociales, incluso en medios especializados, podremos darnos cuenta del alarmante mal uso de los medios disponibles. Conceptos mal expresados, terminologías desfasadas, actitudes pintorescas y ningún respeto por la gramática. Y eso es todo menos profesionalismo. Es facilismo, improvisación y conformidad sin el necesario análisis y reflexión. La manera como escribes puede traicionar también lo que piensas, y es cierto que parece que mucha gente busca información antes que conocimientos, ¿no? Buscan tips de intervención y casi nada de reflexión. Entonces nos estamos acostumbrando a declarar sin explicar o sustentar adecuadamente. Entonces repetimos lo que muchos dicen sin mayor análisis. Preferimos una sensata conformidad. Si fuéramos más consecuentes, no deberíamos ponernos de lado ante una problemática de las personas mayores. Incluso muchos profesionales con más de 60 años hablan de las personas mayores como de los otros. Yo creo que todos deberíamos considerarnos personas en proceso de envejecimiento, siendo consecuentes con el postulado gerontológico de que el envejecer es de toda la vida y que todos estamos en el mismo camino. El prejuicio contra las personas mayores y el envejecimiento tiene profundas raíces en nuestra cultura, y los constructos sociales, por más útiles que sean,
los hacen más fuertes al segmentar y etiquetar a las personas. La semilla edadista ya está sembrada en lo que llamamos etapas de la vida. Hay edadismos de todo tipo y no solo contra la adultez mayor. Decimos luchar contra el edadismo cuando hablamos de las personas mayores, esto o aquello, es decir, generalizando, y lo hacen en cuantiosos artículos, incluso escritos por profesionales de la salud, y aceptamos nuestra responsabilidad en una pésima comunicación gerontológica. La responsabilidad de informar adecuadamente es crucial para fomentar una cultura gerontológica en nuestra sociedad. La responsabilidad no es tema de comunicadores, es tema de todos. La prensa siempre comunicó mal, salvo excepciones, pero ya no es solo la prensa. También hay grandes errores en la red gerontológica y lo mejor que podemos hacer es reconocerlo. Entendiendo el concepto, todos debemos ser ciudadanos empoderados y la prevención ser el factor fundamental. Realizar una promoción gerontológica efectiva y con las personas mayores empoderadas, serán quienes señalen el camino de una adultez mayor autónoma, consciente de sus derechos y su deber ciudadano, y que ya nadie hable de personas vistas como pobrecitos y que se necesita ante todo cariños y cuidado, cuando ante todo está el ejercicio pleno de sus derechos y ciudadanía, con acceso a la educación, a la información, la cultura, deporte, recreación, un ciudadano pleno, sujeto del hoy y no solo del ayer. Aunque la vejez a los 60 años sea solo una mentira conveniente, toda persona que se encuentre en desventaja o imposibilidad de ejercer plenamente sus derechos debe tener mecanismos legales de protección, leyes que se hagan efectivas. Sin embargo, ya sabemos por experiencia que la sola existencia de la ley no es para echar campanas a volar. Ya sabemos lo que ocurre cuando esta ley no se promueve, no se conoce, y realmente los beneficios de la ley tampoco se van a dar. ¿La educación es más importante que la ley? Sí, obviamente. Y esto se puede comprobar en varios países europeos donde no hay una ley específica para las personas mayores y sin embargo se les da un trato excelente, preferente, ejerciendo plenamente su ciudadanía. Cuando la educación falla, entonces se vuelven más necesarias las leyes, más leyes para una sociedad con muchas deficiencias a nivel educativo. Los estereotipos continúan en la mente de funcionarios del Estado, llamados a ayudar a la formación de políticas públicas. Y cuando van a escuchar al ciudadano, convocan a los que tienen más de 60 años y solamente a ellos. Tremendo error. Por lo menos se debe convocar personas de otras edades, los que están en la cola de ser etiquetados pronto como personas mayores. Su opinión es de gran importancia, ya que son las próximas generaciones. Y otro tremendo error es convocar a representantes precarios y de organizaciones cuestionadas que en realidad no tienen sino una pobre representación. En conclusión, la vejez no tiene un comienzo a nivel colectivo. Por tanto, es falsa esa afirmación de que comienza a los 60 años. Las personas mayores es un conjunto heterogéneo de personas que lo único que tienen en común es que tienen 60 años o más. La etiqueta personas mayores corresponde a personas en distintas condiciones, tipos
modos o estilos de envejecer. La nefasta tendencia a generalizar lleva a vulnerar los derechos de las personas tildadas de vulnerables, como ocurrió durante la pandemia. Después de todo, yo creo que debemos enfrentar una revolución en la gerontología. Pues bien, ahora vamos a la segunda parte de la conferencia y nos vamos a referir también a varios aspectos positivos y negativos en relación a las personas mayores, ¿no? Todavía quedan algunos prejuicios y tabúes que tenemos que enfrentar, ya que la actualidad de las personas mayores, a pesar de ello, la actualidad de las personas mayores van forjando poco a poco una nueva imagen del envejecimiento, o a la persona mayor como un sujeto social en transformación, con una tendencia constante hacia el empoderamiento, ¿no? Y este empoderamiento tiene factores fundamentales que tenemos que destacar. El empoderamiento de la persona mayor tiene que ver con el autocuidado, tiene que ver con el ejercicio de la ciudadanía, ¿no? El hacer respetar sus derechos. Tiene que ver con esa capacidad asociativa de poder organizarse, ¿no? Organizarse colectivamente las personas mayores en distintas formas de asociación. Todo ello va a traer como consecuencia un fortalecimiento del grupo de edad persona mayor. Entonces, este empoderamiento tiene implicancias importantes sobre el futuro, influencias sobre las próximas generaciones. Digamos, las personas que están en las generaciones anteriores, a lo que se llama hoy personas mayores, comienzan a ver un escenario distinto donde las personas mayores comienzan a desarrollar nuevas actitudes, mayor participación social, cultural, en la educación, en todo, y esto va a traer como consecuencia una visión ya menos gerontofóbica, por decirlo de algún modo, y por lo tanto, esto va a traer una consecuencia positiva también para las próximas generaciones. Entonces, hay nuevas actitudes pues, de las personas mayores y hay un fenómeno mundial en evolución que está bastante claro. Hoy en día vamos a ver mucho más participación de las personas mayores en los medios digitales, por ejemplo, ¿no? Las redes sociales, redes como Facebook, por ejemplo. Entonces, también tenemos que ver los efectos de la longevidad contemporánea. Algunos ven el hecho de que las personas mayores vivan más hoy, son para ellos cosas problemáticas. Pero vamos a decir que el crecimiento de las personas mayores no solamente se puede enfocar como un tema cuantitativo, de que son más, no solamente eso, que son más, sino hay un crecimiento cualitativo, hay un crecimiento en lo que se refiere a estar mucho más emprendedores, mucho más saludables, mucho más educados y con posibilidades también de incurrir en la parte productiva. Así que, por lo tanto, los efectos de esta longevidad contemporánea también tienen aspectos muy positivos que destacar. Una de las cosas importantes también que hay que decir es con respecto a la vigencia de las personas mayores como sujetos de hoy y de mañana. Definitivamente hoy día las personas mayores no están pensando solamente en sus tiempos, como se decía comúnmente, sino que realmente están haciendo que esta contemporaneidad sea suya completamente. Entonces, estamos ante una visión gerontológica llena de empatía y de realidad, ¿correcto? Es decir, algo que va en contra de los estereotipos justamente de las personas, contra las personas mayores. Las propias estadísticas desmoronan los edadismos. Es algo curioso decir esto, ¿no? ¿Cómo es posible que las estadísticas digan que solamente una pequeña parte de la población adulta mayor es dependiente
y apenas un 5% es totalmente dependiente. Esto desploma todos esos estereotipos que hablaban de que la mayoría de personas mayores eran débiles, vulnerables, que paraban enfermos. Pues este tipo de estadísticas nos demuestra que las cosas no son así. Ahora, ¿cómo nos muestran a las personas mayores? ¿Cómo nos comunican el envejecimiento? Eso también es importante, porque la manera como comunicamos mal sobre las personas mayores, comunicamos mal sobre el envejecimiento, estamos transfiriendo, estamos haciendo que más bien estos estereotipos se mantengan, ¿no? Entonces, y debemos decir que, por ejemplo, hay cosas que mucha gente dice, que cree hasta ahora, que con los años necesariamente es todo pérdida, todo caída, y no es cierto. Se puede mejorar en muchos aspectos en el transcurso de los años. Esto está comprobado. Entonces, las personas que tienen un concepto negativo de la adultez mayor y que por lo tanto están un poco afectados de esta llamada gerontofobia que todavía persiste, ¿no? Estos conceptos negativos que tienen sobre la propia vejez o adultez mayor va obviamente a obrar en su contra, justamente. ¿Por qué? Porque el hecho mismo de no tener un buen concepto de su propia vejez, esto va a traer como consecuencia también tener consecuencias negativas, tanto en su salud física y mental. Como el edadismo, pero también hay que decir una cosa, ¿no? Hemos hablado del edadismo, que sabemos que es el gran prejuicio, ¿no?, contra las personas de mayor edad. No siempre es tan transparente, o sea, tan visible. A veces el edadismo también es algo disimulado, ¿no? Y que se puede notar, por ejemplo, en actitudes medias paternalistas, sobreprotectoras, ¿no? Entonces, por eso es que es necesario reiterar nuevamente, la vulnerabilidad no es algo inherente al hecho de ser una persona mayor. Y tampoco es válido santificar a la persona mayor, porque nadie se vuelve bueno o malo por haber cumplido 60 años, ¿correcto? Uno es lo que es durante el curso de su vida. Entonces, no es cuestión ni de santificar, ni tampoco de hacer lo contrario. Entonces, también hablaremos en este caso de actitudes paternalistas y sobreprotectoras, y para ello necesitamos una formación gerontológica para desterrar dichas actitudes. Esta formación gerontológica básica debería estar en todas las profesiones, pero lamentablemente no es así. La consecuencia es de que muchos profesionales de distintas carreras están totalmente desenfocados en temas de envejecimiento, ¿no? Siguen pensando en las personas mayores como los débiles, las personas enfermas que hay que atender, hay que cuidar, y hay personas mayores que están tan fuertes que hasta nos pueden cuidar a nosotros. El lenguaje gerontológico apropiado es el que debemos utilizar también, ojo, contra los vicios del lenguaje de hoy en día, modas y terminologías desfasadas. Hay que utilizar un lenguaje profesional. La visión del envejecimiento obviamente cambia. El crecimiento es una consecuencia también del envejecer. Es decir, el envejecer también incluye el crecimiento. Y está presente ello en todas las llamadas etapas de la vida. Entonces, se ha comprobado ciertos indicios de rejuvenecimiento al incidir en la edad biológica. Ya no hablamos de conservarnos, sino de mejorar nuestra condición física y mental. Ojo, aquí es donde el tema de la sobreprotección también es peligroso, ¿no? Muchas veces esta sobreprotección lo único que hace es hacer perder
autonomía en las personas, hacerle perder la confianza, ¿no? Y es muy importante, por lo tanto, descartarlo. Nuestra actitud positiva ante el hecho de envejecer, ¿no? Construir un envejecimiento más creativo, productivo y emprendedor con plena autovalencia y autonomía. Esta es la forma positiva de ver el envejecimiento y que al mismo tiempo es real. Es real. Hoy en día muchísimas personas mayores están haciendo cosas que no pensábamos nosotros que podían lograr, ¿no? Personas que ya comienzan a manejar la tecnología y que se sienten hoy totalmente vigentes. Estamos atentos al paso de las generaciones. Las personas mayores de hoy no son las de ayer. Los cambios se van dando a una nueva dinámica. Hay una transformación en proceso y ya los mayores no hablan tanto de sus tiempos, ojo, ¿no? Van apoderándose de la modernidad y por ello establecen su vigencia en este mundo. Al crecer, no solo en número, sino cualitativamente, cambian la propia imagen del hecho de envejecer, dando una buena señal para el futuro. Longevidad y calidad de vida van de la mano. Esto hay que decirlo. El envejecimiento activo y saludable como estrategia, ¿qué implica? Pues una adecuada nutrición, actividad física, sociabilidad, ¿no? Participación activa dentro de la sociedad. Todo esto implica también, digamos, la salud en el aspecto físico y mental. Y por lo tanto, esto va en contra de estas visiones edadistas, ¿no? Y otras que en realidad no son. Entonces, un concepto distinto de la salud es el concepto de bienestar. No es solamente el hecho de no estar enfermo, sino de sentirse saludable, pleno, ¿no? Para poder ejercer el derecho de gozar de la vida también. Entonces, ¿existen las enfermedades de la vejez? Una pregunta interesante. Claro, hay enfermedades que se consideran prevalentes durante la adultez mayor, pero, sin embargo, poco a poco nos vamos dando cuenta que muchas de las enfermedades que atribuimos a la vejez o a la adultez mayor se deben a nuestro estilo de vida, ¿no? Que hemos avanzado. En realidad, todo es un curso de la vida. No podemos decir que las enfermedades de la vejez, no. Tenemos que decir que durante el curso de nuestra vida hemos tenido un determinado estilo de vida que tal vez haya creado el caldo de cultivo ya para las enfermedades que han podido estar ya larvadas durante años anteriores. Entonces, es importante repensar esto, ¿no? Entonces, el envejecimiento, yo creo que está para ser redefinido. Definitivamente hoy hay personas que avanzando los años han mejorado notablemente su salud, su condición física e intelectual. ¿Cómo es posible esto? ¿Hay una explicación para esto? Claro, el envejecimiento no es lo que pensábamos. No es un proceso lineal de caída. No lo es. Es cierto que se envejece y al final de cuentas vamos a tener pérdidas, pero no todos pérdidas. También hay muchas ganancias. Entonces, concluyamos en que no es normal estar enfermo. No normalicemos la enfermedad. Ya la Organización Mundial de la Salud cometió un tremendo error al querer vincular vejez y enfermedad. Ya las instituciones se pusieron de pie, protestaron y ya esto fue cambiado, felizmente. Entonces, pensemos en una ciudadanía adulta mayor, en una ciudadanía adulta mayor que como sujetos de pleno derecho, con leyes, pero que a veces también hay problemas de aplicación. Eso también hay que pensar, ¿no? Es cierto que existen leyes,
pero también tiene sus problemas de aplicación de la ley. Entonces, eso es algo que también tenemos que trabajar, ¿no? Hay que promover la ley, ya que la promoción de la ley es tan importante como la ley misma. Una ley que no se conoce y que no tiene los mecanismos adecuados para su aplicación, entonces puede tener efectos nulos. Entonces, reiteremos nuevamente la necesidad de asociatividad y la formación de colectividades adultas mayores que también se hagan respetar, ¿no? Se hagan respetar en sus derechos. Y la asociatividad es lo que justamente es la base del empoderamiento. Las posibilidades de que las personas mayores se hagan respetar en la sociedad y realmente nos muestren todo lo que son capaces de hacer y lograr. Y ellos no son sujetos del pasado solamente, están vivos. Ellos, mientras estén vivos, ellos son ciudadanos de este mundo. Entonces, evitemos que en las campañas y homenajes a las personas mayores no los homenajemos solamente por su pasado, agradeciéndoles por todo lo que hicieron, porque ellos no están muertos, están vivos. Todavía van a seguir haciendo más cosas. Tienen planes todavía, tienen proyectos de vida. Entonces, ¿cómo ustedes van a decir campaña por lo que hicieron, con lo que ya están muertos? No, pues, hay que homenajearlo por lo que hicieron, correcto, pero también como sujetos que están plenos, en pleno derecho y con todas las posibilidades de seguir desarrollándose como personas en la vida. Entonces, hay que desterrar, pues, entonces esos errores que se dan muchas veces en la promoción gerontológica, donde incluso hasta en los homenajes se cometen graves errores, ¿no? Hasta en la forma como crean eventos para personas mayores que muchas veces infantilizan, ¿no? Por una falta de conocimiento. Entonces hay que tener mucho cuidado. Cuando estamos hablando de personas mayores, estamos hablando de personas de pleno derecho, personas que no tienen por qué ser, ni siquiera intentar ser manipuladas, ¿no? Son personas que tienen que ser respetadas como tal. Entonces, el perfil de un promotor gerontológico debe ser el perfil de una persona justamente que respete estos derechos, que tenga esa visión del envejecimiento positiva, que vean las personas mayores ciudadanos plenos, ¿no? Ciudadanos plenos y que tienen todo el derecho a seguir educándose, a trabajar, a todo lo que buenamente puedan hacer. Y para ello, para finalizar, la comunicación de los contenidos gerontológicos y una actividad promotora bien orientada son fundamentales para la hora y el mañana. Ojo, la comunicación gerontológica fundamental que tiene que ser aprendida no solamente por los profesionales de diversas especialidades, sino también por las instituciones. Tenemos que tener perfiles gerontológicos en todas las instituciones para que realmente entiendan de qué se trata este asunto y para que puedan comunicar adecuadamente. ¿Ok? Bueno, solamente queda agradecerles por la oportunidad y bueno, hasta otro momento. Muchas gracias.